Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más en compañía de Agustín García Calvo. Hoy vamos a hablar de la pérdida de la fe. Es un tema que nos ha sugerido recientemente un oyente por medio de una carta, y en ella nos contaba de la poca fe que empieza a haber en el mundo y de cómo él la había perdido y se iba a buscarla a Nicaragua. Realmente a lo mejor es solo un problema de uso de términos, pero sí que parece que hace falta mucha fe para creer haberla perdido y poder encontrarla en Nicaragua, ¿no? La queja no es solo esta particular. Yo creo que es bastante común, bastante normal encontrarse con una queja sobre la falta de fe que hoy hay, la falta de ideales. A mí me parece que al contrario, es casi con lo único que nos podemos encontrar. Tal vez lo que sí ha cambiado son los entes hacia los que esa fe se dirige. Ya digo que pudiera ser que haya una confusión de términos que tal vez merezcan aclaración. Yo he cogido una frase de Miguel de Unamuno de su libro La agonía del cristianismo, que no sé si ayudará a aclarar o a confundir, pero dice: el modo de vivir, de luchar por la vida y de vivir por la lucha, es... se me... Se me ha olvidado. ¿Te acuerdas de la frase? No Espera, recuerdo con exactitud. el modo de vivir, de luchar por la vida, de vivir por la lucha, se me ha olvidado. Igualaba lucha con fe y con vida. Al final decía que y con duda. Fe, duda, lucha y vida quedaban igualadas, e incluso remataba la cuestión diciendo que una fe que no duda es una fe muerta. Ya digo que esto no sé si lía más las cosas o ayuda a aclarar los términos, y supongo que ahora en ello se podrá extender algo, Agustín. Para los que queráis participar, están los teléfonos de costumbre, son el 442-7126 y el 711-1099. ¿Qué hay? Buenos días, Javier, y buenos días a los demás. Sí, efectivamente vamos con este tema que debemos a nuestro oyente y que efectivamente es tan apasionante y tan central. Espero que los oyentes tengan enseguida motivos para decirnos cosas de sus propias pérdidas de fe, como la de este corresponsal, y de lo que han sentido cuando han perdido la fe y cómo se encuentran después de haberla perdido, y los que no la hayan perdido que nos cuenten de cómo les funciona su fe y en qué es lo que tienen fe y todo lo demás. Nosotros vamos a seguir prolongando esta introducción que ha hecho Javier y que, vamos, es muy exacta y muy lúcida. Parece que en efecto lo que suele suceder cuando la gente dice que ha perdido la fe es que confunde la pérdida de la fe en sí misma con un cambio de objeto de esa fe. Lo normal es que uno pase a creer en otras cosas, y entonces pues es precisamente apoyándose en estas nuevas creencias como piensa haber perdido la fe en las viejas, que a lo mejor se le aparecen con una cierta añoranza. Por ejemplo, era común en otros tiempos que la gente que había nacido al ser, en la Iglesia Católica o en otra iglesia, llegaba un momento con la adolescencia en que las dudas teológicas, mezclándose con la concupiscencia carnal, pues le hacían pasar eso de perder la fe. Pero por desgracia nadie perdía la fe, es decir, lo que se hacía era creer en otra cosa. Por ejemplo, era muy común pasar de la vieja religión católica a la ciencia. Se pasaba a creer en la ciencia. Se contraponía el saber recién encontrado con aquella fe perdida, que no era saber, que era fe, porque era aquello de creer lo que no vimos, mientras que la nueva fe, la ciencia, consistía en creer lo que vimos, o se supone que hemos visto. Ese es un cambio de fe típico, y cuando no, pues pasa a creerse en otras formas de religión,
ha sido estos últimos decenios muy normal, que la pérdida de fe en las religiones viejas occidentales haya alimentado un renacimiento de fe en otras cosas como pues cualquiera más o menos, vamos a decir, o Hare Krishna o los hijos de Dios o el Islam o cualquier otra cosa. De forma que es el cambio del objeto el que efectivamente se hace pasar como pérdida de fe. Falso. Como ya Javier ha dicho en la introducción, realmente hace falta mucha fe, precisamente para creer eso, para creer que se ha perdido la fe. Hace falta no haberse dado cuenta de cómo funciona este mundo, para no haber sentido hasta qué punto la fe es indispensable para los grandes entes abstractos, los representantes de Dios, que son el Estado y el capital, que sin fe no podrían vivir un momento, y que por tanto pues tienen que imponer esa fe también a los pobres sujetos, a los súbditos del Estado y a los clientes del capital. La fe es esencial para el capital, para la banca. El dinero ha venido a no ser otra cosa más que crédito, y crédito quiere decir fe. La palabra crédito, como si en su nombre mismo llevara su destino y su verdad, es la misma palabra con la que empieza el credo, el viejo credo de la religión cristiana. Allí era creer en las cosas que decía el credo, en los artículos del credo. En primer lugar, en Dios mismo. Después, en la historia, representada ahí por Jesucristo convertido en historia. Y en tercer lugar, pero lo más importante, en el futuro, en la vida perdurable y en las demás cosas que en el credo se dicen. Bueno, pues son los mismos artículos de fe. Es decir, han cambiado de disfraz, pero siguen siendo las mismas exigencias, empezando por esta última: se cree en la vida futura. La fe confundida con la esperanza. El objeto de fe por esencia es el futuro. Y naturalmente ya se imaginan nuestros oyentes que si la banca por un momento tuviera no ya pérdida de fe, sino alguna duda respecto a lo que quiere decir dentro de un mes, dentro de un año y demás, pues todo el proceso de los intereses y del crédito se vendría abajo. Y se vendría abajo el dinero mismo, porque el dinero en sus formas más avanzadas no es otra cosa que eso, tiempo futuro. Todas las otras monedas son ya meras apariencias. Bueno, por supuesto los billetes de banca, pero también formas más avanzadas como letras y talones no son más que representantes de la verdadera moneda, que es el tiempo, y no un tiempo cualquiera, precisamente el tiempo futuro, el tiempo que está regido por esa fe que se llama crédito, que es la misma, por supuesto, que rige para la organización del trabajo, para la opresión de las poblaciones y su reducción a trabajadores. No hay otra moneda más que ese tiempo en el que se cree y que por tanto se maneja como objeto de fe que es, se compra y se vende y da lugar a todo el proceso que conocemos por parte del capital y por tanto del Estado, vamos, que ya sabemos que por otra parte vienen a ser la misma cosa. Es importante insistir en que esta fe en el dinero es una fe, como siempre son las fees, en entes abstractos, en entes ideales. El dinero es un ente abstracto, un ente ideal. ¿Qué engaño le tienen preparado a la pobre gente a este respecto? La gente sigue hablando de material y llama materialista al que se ocupa mucho el dinero y cosas por el estilo. De esa manera se engaña a la gente, se la engaña, se le quiere hacer creer que efectivamente aquel hombre es un hombre que está muy inmediatamente ligado a la realidad más terrena, más carnal, más material, cuando evidentemente el ejecutivo y más cuanto más alto es el hombre pues que más preso está de un ideal firme y de una fe inquebrantable, es decir, una fe en entes abstractos, ¿no? Así, se confunde ideal con material y con este juego de palabras se hace vivir a la gente, es decir, seguir tirando. Habría que enseñar, aprender a llamar a las cosas por su nombre, como el vulgo dice, y por tanto llamar a lo ideal ideal y a lo material material, si es que de lo material podemos alguna vez llegar a saber algo, y reconocer que todo ese saber que
desde los economistas a los físicos, proclaman como un saber directo acerca de algo que sería real o material, no es más que fe, una fe que es la misma de la vieja iglesia, solo que cambiada de nombre. Cuando se pierden todas las fees, cuando alguien se queja de que ha perdido esta fe o la otra o lo de más allá, en último término, en lo que sigue creyendo desde luego es en sí mismo. Porque si hemos visto que la fe es esencialmente fe en el tiempo, es decir, fe en el futuro, eso quiere decir que en lo que se cree es en la muerte. El verdadero único artículo de fe es ese. Esa cosa que te metieron en la cabeza o en el corazón o donde fuera desde que empezaste a entrar en uso de razón, eso de tienes que morirte. Y esa fe en una muerte futura es el artículo en que se resumen todos los demás. Y bueno, por tanto, creer en sí mismo, cuando se le mira bien, quiere decir eso. Creer que estoy condenado irremisiblemente a morir. Tener una fe firme en mi muerte. Tener una fe firme en mi muerte es lo que me da seguridad. Esa seguridad que demanda el Ejecutivo. La seguridad para vivir, para pisar fuerte y para seguir un camino sin la menor vacilación, esa seguridad me la da mi muerte y ninguna otra cosa. Es ese artículo esencial de fe el que me permite creer en un camino para mí y por tanto un camino para la humanidad, en un futuro, y nada, seguir ese camino, que es un camino recto y firme por la simple condición de que lleva a la muerte y que se cree que la muerte se sabe de antemano lo que es. A creer en el futuro, a renegar del futuro, a maldecir del futuro, es algo que querríamos invitar a nuestros oyentes, a descreer, a maldecir, a renegar de este futuro que es muerte y continuamente el capital y el Estado le están contraponiendo. Como sugiere Unamuno en el texto que Javier citaba y en otros muchos, parece que podemos contraponer contra el futuro, que es muerte, el mientras tanto, el no se sabe cuándo, el mientras tanto y a cada momento, que sería lo único que se podría llamar vida y que por supuesto consistiría en inseguridad, en no estar nunca seguro de nada. Mal camino para un ejecutivo del capital o del Estado, pero tal vez no para la gente en general. Sí, contra la fe en el futuro, la descreencia que promete de alguna manera devolvernos al mientras tanto, al ir tirando a esta vida que en definitiva no puede ser otra cosa más que inseguridades y dudas mejor o peor llevadas. Bueno, pues vamos a dar paso a las primeras llamadas. Vamos de momento de uno en uno. Hola. Hola. Sí. Bueno, yo quería preguntarle aquí a don Agustín. Hoy es el tema de la fe, ¿no? Pero, bueno, la fe es también cuando uno tiene algo arraigado ya desde nacimiento, ¿no? Que por muchos avatares de la vida no se lo pueden quitar. Puede enfriarse un poco de esa fe que ha venido de padres a hijos, pero siempre vuelve a resurgir. Hay momentos que está esa persona desesperada en cualquier cosa y reniega de esa fe, pero siempre lleva eso en lo profundo de su ser, ¿no? Esa fe. Y también, pues, si una persona, como usted ha dicho, pierde la fe en todo lo viviente y en todo lo creyente del infinito, ¿no? Y dice usted que puede creer en uno mismo, pero hay veces que tampoco se cree en uno mismo, porque llega a tal desesperación que hasta duda de uno mismo. Y de lo único que tal vez que se piensa es que al final todos tenemos que estar en el mismo sitio. Sí. Bueno, nada más que era esto. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Sí, nuestro oyente nos ha vuelto a enunciar la necesidad de la fe y de una manera bastante impresionante. Dudar de uno mismo es, como es el último reducto, es sumamente difícil.
Lo difícil es llegar a dudar de verdad de uno mismo, porque eso sería la verdadera manera de dudar de Dios y por tanto de sus epifanías como Estado y como capital, que como sabemos, como en definitiva la persona de uno es lo mismo que el propio Estado y el propio capital es Dios, pues efectivamente atentar contra esa forma del artículo de fe es sumamente difícil. Nuestro oyente ha dicho que en definitiva en lo que se cree es en lo que estábamos diciendo en el último artículo de fe, que es en el de la muerte, que todos tenemos que estar en el mismo sitio, es decir, por desgracia no como comunidad de vivientes, sino justamente de la otra manera. Vamos con la siguiente llamada. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo un poco como al oyente que había llamado antes, también soy de las personas que poco a poco ha ido perdiendo la fe en todo y que al final, pues bueno, ya no sé ya no sé en qué se puede creer para seguir viviendo y para encontrar algún motivo, ¿no? Porque, bueno, yo soy una persona que me puse a trabajar muy jovencita, con muy poca cultura, con muy pocos conocimientos, ¿no? Que cuando trabajaba, pues aspiraba a algún día estudiar, a poder hacer algo, a tener un trabajo que no se viera compensado con el dinero. Entonces, bueno, ahora después de casada, con niños y tal, me pongo a estudiar psicología, por ejemplo, veo, bueno, pues que tampoco hay nada que hacer, que lo que me cuesta tanto esfuerzo, pues se va pasando el tiempo, que no se puede aprender nada, que solamente eres un instrumento y no se te considera como persona ni como nada. Y entonces, al final lo que pienso es que si para mí una forma de sentirme viva es sentirme en contacto con los demás y sentirme, o sea, viva, porque pienso, puedo servir para alguien, ya que, bueno, mis relaciones con la familia y tal, pues no van bien como para hacerme feliz, digo, pues por lo menos hacer feliz yo a otros, pero al final es que se pierde la esperanza por un lado y por otro, o sea, no se sabe ya por qué creer, ¿no? Muy bien, recogemos esta queja de pérdida de fe de nuestros oyentes. Si tenemos alguno más... Pues sí tenemos. Vamos a oír alguno más porque seguramente se repetirán estas quejas y vamos a hablar después de... Hola. Hola. Sí, adelante. Bueno, pues la cosa a mí me parece que es que no se puede acaso vivir sin fe, porque ocurre que cuando no creemos en una cosa, empezamos a creer en otra. Antes pasamos del cristianismo al comunismo, al anarquismo, y ahora lo del dinero, la ciencia, el progreso. Entonces parece como si se crease un vacío cuando uno deja de creer o pretende no creer en nada. Entonces la cuestión está, claro, ese vacío lo que crea es una angustia enorme, que hay que llenar pues de alguna manera. Y lo que no se puede es como tampoco vivir en esa angustia constante, ¿no? Entonces uno anda como buscando por ahí la fe buena. ¿Dónde está la fe buena que las otras parece que me habían engañado? La fe que no oprime, esta que parece que libera. Y si pasa uno incluso de esa, pues la verdad que no sé yo cómo narices se puede vivir sin fe. Muy bien, sí. Se nos juntan efectivamente, aunque con voces tan distintas, quejas de lo mismo. Vamos a reunir alguna más, ¿sí? Sí, tenemos más llamadas, ¿no? Bueno, pues vamos adelante con una de ellas. Hola. ¿Me podría dar, por favor, el número de Barcelona? Esta no debía ser. Tenía su fe puesta en que funcionara bien. Nos pedía el número de la fe. El teléfono. ¿Hay alguna llamada más? No, de momento no. Bueno, han sido muy útiles precisamente por la diversidad de las voces estas dos quejas, que yo creo que son un poco clamor popular, pero equivocado, ¿no? Voy a tratar de animar a nuestra oyente penúltima, que había pasado por las diferentes formas de fe en otras cosas y que se encontraba dentro de la familia, inevitablemente creyendo en la familia, supongo, y hasta creyendo de alguna manera en el amor ese mayúsculo en el que la familia se funda. Y la proclamación de nuestro otro oyente de que qué diablo se puede hacer si efectivamente se va perdiendo la fe en todo, ¿no?
Bueno, esta es una voz popular y la recojo con gusto y mucha gente diría lo mismo y hasta a mí me saldría lo mismo decir en algunos momentos, ¿no? Y es útil recogerla porque contiene una equivocación. El ánimo que querría dar a nuestros oyentes y que querría darme a mí mismo consiste en esto, en decir, nos han hecho creer, y esto ya es un artículo de fe, nos han hecho creer que para vivir, para seguir tirando, no hay otro remedio sino tener una fe como una lucecita allí adelante que nos trace un camino por el que podamos ir pisando. Esto nos lo han impuesto de tal manera que, en efecto, es dificilísimo, por no decir imposible, perder la fe de verdad. Parece que en ello nos va la vida. Esto nos han hecho creer. Precisamente nos han hecho creer que creer en la muerte es justamente la manera para vivir y que no hay otra manera para vivir sino creer en la muerte. La muerte que generalmente no se presenta con este nombre, que suele ser un poco espeluznante, pero que se llama pues el futuro de uno, su colocación, su familia, en definitiva el dinero del mes que viene, el dinero que puedan producir las acciones el año que viene, en fin, otras cosas que no se llaman muerte, pero que, bueno, a poco que se escarbe se ve que en realidad quieren decir eso, ¿no? Quieren decir creer en la propia muerte de uno. Pues bien, aquí lo que estamos diciendo y con lo que tratamos de animar a nuestros oyentes y animarnos en lo que podemos a nosotros mismos es en esto, descreer de ese presupuesto de que para vivir no hay otro medio más que tener ese futuro, creer en la muerte, descubrir que por el contrario ese futuro, sea cual sea, y tome la fe la forma religiosa o la forma bancaria o la forma laboral o cualquier otra forma o la forma del amor o la forma de la familia, no es más que obedecer a esa orden falsa de que para vivir lo que hay que hacer es creer en la muerte. Uno sospecha que es justamente gracias a la imposición de ese esquema como nunca se vive, o por lo menos como la gente dice, esto no es vida, ¿no? Gracias a eso y que, bueno, que cuando se suprime el futuro, a lo mejor puede quedar el mientras tanto, que por supuesto tiene la condición de que es una cosa inasible, que nunca puede ser una idea, que es una infinitud, una indefinición, tiene muchas desventajas respecto a la muerte, que efectivamente se sabe lo que es y que es una cosa clara y firme y segura, ¿no? Pero a lo mejor si se suprime eso, pues queda eso, ¿no? Mientras tanto queda el viaje. Si se olvida uno de a dónde va, de esa meta necesaria que nos imponen, pues a lo mejor justamente entonces es cuando queda algo del viaje y de las posibilidades de disfrutar del viaje. Únicamente hay que estar prevenido a que perder la fe y por tanto tal vez recobrar algo de la vida es sumamente difícil por ese engaño fundamental, que en efecto siempre se pasa de creer en una cosa a creer en otra, justamente porque seguimos presos de esa supuesta necesidad de la creencia para ir viviendo. Bueno, hay que decir, por tanto, que para ir viviendo a lo mejor lo que hace falta justamente es no creer, y no creer todo lo que se pueda, una tarea inacabable por otra parte. Cada mañana nos levantaremos con una resurrección de la fe en nosotros, que habrá cambiado de objeto para seguir siendo la misma, y por tanto habrá que empezar otra vez esta guerra a la que se aludía con lo de la duda de don Miguel de Unamuno, recomenzar esta guerra interminable y decir, bueno, que si esa vida, ese viaje que recobramos al dejar de creer en el futuro no puede ser un disfrute paradisiaco, pues por lo menos puede ser esa guerra de la duda, esa guerra de la inseguridad. Y yo creo que a muchos de nuestros oyentes les resultará más atrayente, más simpática, aunque nada más sea esa vida que consiste en la inseguridad y en la guerra perpetua, que no la vida que consiste en la seguridad del ejecutivo, que está completamente seguro del camino por el que va. No sé, habría que consultarles también respecto a esto. Sí, vamos con otra llamada. Hola. Sí. Mira, yo pienso mucho sobre el asunto y, bueno, por supuesto hay puntos de vista, ¿no? Pero una de las cosas que pensé era que la fe era como una prolongación del instinto de conservación, ¿no? Eso que te sostiene es como una función, ¿no?
para prolongar la vida, porque hay que ver que en todas las culturas y de diferente manera, ¿no? La fe en algo o la forma en cómo se relacionan las personas con ese medio siempre va marcado como por un acto de fe, como por un acto de fe hacia la vida, ¿no? Yo no sé si es precisamente por esa conciencia de la muerte, ¿no? Que uno tiene eso. Bueno, nada más. Bien, muchas gracias. Sí, es sutil esta forma de creencia que nuestra oyente ha expuesto también, porque yo supongo que habrá bastantes que participen de ella. Hacerle creer a uno que eso de la fe es casi como una cosa natural, puesto que sería, como él ya ha dicho, como una prolongación o transformación de los animales, y además que sospechamos muchas veces que lo tienen de una manera mucho más. Sin embargo, estamos seguros de que lo que no tienen los animales es fe. Porque la fe efectivamente consiste justamente en una forma de saber, y eso normalmente a los animales, en vez de ellos, se lo negamos. De manera que, ¿en qué consiste aquí el engaño? Pues que es una pura abstracción y un puro ideal del capital y del Estado como una cosa natural, como si esa fuera nuestra naturaleza. Lo cual tristemente es verdad en un cierto sentido. Somos más naturaleza que esta naturaleza segunda que decían los escolásticos. Esta es una falsedad pensar en que hay una naturaleza primera entre los hombres. Es, por desgracia, pensar que somos animales. Eso sería equivalente a reconvertirnos en uno del paraíso, ¿no? Volver a la animalidad, que al mismo tiempo sería la suma racionalidad. Así que es dar la vuelta del revés a las cosas. Justamente se nos hace creer que es nuestra naturaleza primera, que es natural, que es como nuestro instinto de conservación, esa creencia en el futuro que es creencia en la muerte. Ahí está vuelto del revés lo que se nos vende del revés. A ver para qué sirve. Vamos con una llamada más. Hola. Sí, yo me gustaría preguntarle a Agustín qué relación puede haber entre cultura y fe, y por otra parte si esta creencia en la duda podría suponer también otra nueva fe. Muy bien. Bueno, la cultura, tal como aquí usamos la palabra, es simplemente una parte del aparejo del Estado y del capital. Está bastante claro que todo lo que se llama cultura, es decir, la ciencia, en cuanto a convertida en un saber positivo, por tanto la educación, es decir, la imposición de estas mismas creencias de la religión o de la ciencia, da igual, a los niños. Esta imposición de una forma de saber, que es lo mismo que una forma de fe. Y también las artes que son parte de la cultura, y la poesía y la música, en cuanto se las toma como un entretenimiento o como un saber, de cualquiera de las dos maneras, pues constituyen este ministerio, esta parte importantísima del aparato del Estado y del capital, y por tanto que todas ellas están regidas por la fe. Lo que pasa con la poesía y la música es, por tomarlo por ese extremo, es muy significativo. Es decir, más de una vez hemos dicho, el poeta se come a la poesía. El muchacho que se pone a hacer poesía, desde luego lo hace también guiado por una fe que en definitiva es la fe en sí mismo, la fe en que él es un poeta, o que va a serlo, o que tiene que serlo. En definitiva, una fe en la muerte, una forma más de la fe en la muerte. Así que las conexiones son harto aparentes. Hay que recordar que contra esto que llamamos cultura está, pues eso, el mientras tanto, ¿no? El posible ejercicio de las artes, de la investigación y del razonamiento, todo aquello que no ha llegado a ser ni fe, ni tampoco, por supuesto, saber, ni tampoco diversión, lo cual son todas maneras de creencia en el tiempo vacío, y por tanto de imposición real de ese tiempo vacío. Bueno, cuanto al otro, pues es lo que surge siempre cuando se habla de estas maneras negativas, ¿no? Al fin y al cabo te acaban preguntando si también el creer en la duda no será una manera de creer. Y, bueno, nuestro lenguaje se presta a hacer este juego, y ¿qué le vamos a hacer? Pues hay que aceptarlo. Así funciona el lenguaje.
Desde luego, si alguien cree en la duda, pues por supuesto, tiene una fe como otra cualquiera. Si alguien cree en la duda, a eso se le puede llamar fe, y entonces pues la duda se puede convertir en una duda sistemática, una duda al estilo cartesiano, por ejemplo, que en efecto pues es una forma de fe. La gracia es que para dudar no hace falta creer en la duda. Lo mismo que para vivir seguramente no hace falta creer en la vida, sino todo lo contrario. Quien cree en la vida cree en la muerte, y entonces por supuesto no vive, y quien cree en la duda no duda. Quien cree en la duda no está dudando. La gracia de esas cosas es que pueden pasar o se pueden hacer sin creer en ellas para nada. Vamos con otra llamada. Hola. Sí, hola. Sí, adelante. Bueno, vamos a ver. Primero, yo creo que eso, que para tener fe, o sea, hay que tener miedo. Y que el miedo que nosotros tenemos es el miedo a estar vacíos, a quedarnos solamente con nosotros, y por eso se necesita algo. Y luego, precisamente porque se necesita, porque se quiere que sea útil, pues yo pienso eso, que es que la fe y el amor, al tratar de que hacerlos útiles, pues se prostituyen, ¿no? Y por último, con respecto a esto del tiempo que has dicho, yo no sé, yo siempre que voy por las calles y así veo relojes, siempre tengo la sensación de que me miran. Solo eso. Bueno. Bien, muchas gracias. Bueno, esta última imagen, desde luego, pues resulta chocante, pero al mismo tiempo muy, muy normal. Eso es una cosa que seguramente le pasa a todo el mundo, ¿no? Sí, y tiene mucha razón de ser, es decir, el reloj es la cara de Dios. Por lo mismo de que hemos dicho de que el dinero y todo lo demás, todos los objetos de fe se convierten en tiempo y tienen su verdadera realidad en el tiempo. Los relojes, que son, por decirlo así, como una imagen del culto del tiempo, pues naturalmente tienen que presentarnos eso que le pasa a nuestro oyente. Tienen que presentarnos algo así como una cara que nos está mirando. Y que nos está mirando de esa manera especial que solamente Dios puede mirar, no los prójimos, sino Dios. Solo así pueden mirar los relojes. Bueno, por supuesto que a esto ayudan un poco que los relojes hayan dejado la forma del reloj de arena, que no se prestaba tanto a esto, ni de la clepsidra, que hayan ido tomando la forma del redondel con sus agujas, que en efecto recuerda muy inmediatamente la cara. Que por cierto, estos digitales de ahora pues a lo mejor nos arreglan igual de bien. Estos que nos presentan directamente los números en sucesión, a lo mejor ya a nuestro oyente no le darían la misma impresión de que lo están mirando. Habría que preguntarle si su impresión se refiere igual a los relojes redondos y de agujas que a los relojes digitales de números corriendo. Pero en fin, muy bienvenida en todo caso esa impresión que dice tantas cosas. Antes de esto nos había estado hablando nuestro oyente en este momento. Del miedo. Vacío, el miedo. El miedo, sí. Sí, eso era sumamente interesante, ¿no? Un miedo a quedarnos vacíos, ha dicho él. Por supuesto que el presupuesto del que partía, de que para la fe lo primero que hace falta es miedo, eso se puede dar como algo ya, no voy a decir sabido, pero como algo de esas evidencias que el lenguaje mismo, en cuanto lo empleamos, nos va mostrando. Hasta tal punto, para tener fe lo primero que hace falta es tener miedo, que se puede identificar lo uno con lo otro, porque si hemos dicho que el verdadero artículo de fe es la muerte, muchas veces la gente confunde la fe con el miedo, y el miedo y la fe respecto a eso evidentemente vienen a ser la misma cosa. Que para no quedarnos vacíos, que por este miedo a quedarnos vacíos sea por lo que tengamos que creer y cambiar nuestros objetos de creencia, eso se puede decir de otra manera. Es que tal vez la creencia fundamental, tan en abstracto como es la de mi muerte, como es la de mí mismo, es inconveniente por otras razones. Y entonces lo que hay que hacer es irla disimulando. Es decir, a ir recubriendo a la muerte con otras apariencias. En realidad seguiremos creyendo en ella, pero creeremos en futuros a plazos, en muertes a plazos. El día que termine la carrera, el día que termine la mili, el día que me coloque, el día que me case, el día que me jubile. Todos esos futuros a plazos, porque evidentemente así
así funcionan mucho mejor, ¿no? Habría que contraponer a ese miedo otra cosa que probablemente está de verdad en la raíz de esta necesidad maldita de la fe. Tal vez se podría decir, aunque sea una cosa que suena un poco cursi, miedo a vivir. Probablemente a lo que se tiene es miedo a vivir porque se supone, y con buen motivo, que eso de vivir, eso de resignarse al mientras tanto, a esa guerra perpetua de la duda, eso de quedarse con el viaje y abandonar el destino, precisamente abandonar el destino para podernos quedar con algo del viaje, eso implica que yo me voy a perder en cuanto siendo yo, en cuanto a algo que yo mismo voy a saber, en lo que puedo creer. Y claro, por muy dulce que sea la vida, pues uno tiene siempre miedo a perderse en esa vida, en esa especie de infinitud. Son dos miedos completamente contrarios. El supuesto miedo a la muerte no es más que la fe. En cambio, este miedo a vivir puede ser lo que esté en la raíz de esa necesidad falsa, pero poderosa, que es la necesidad de creer en la muerte. Precisamente para saber quién soy, tengo que creer en la muerte. Y de esa manera creo en mí mismo. Y esto se ve bastante claro que está alimentado por ese miedo a perderse, que es miedo a vivir, miedo a la duda, miedo a la disolución, miedo a la infinitud, que en definitiva es miedo a vivir. Contra ese miedo pues no hay ningún futuro, no hay ninguna consolación. Nos hacen cambiar de objeto de fe de año en año, de día en día, precisamente para que la fe siga guiándonos por el camino seguro que nos lleva hacia el destino, hacia la muerte. Así que es inútil que propongamos ningún otro futuro de recambio, ningún otro objeto de fe. Se trata de intentar renunciar a la fe sin más. Y para eso no tenemos más apoyo que allá, en todo caso, donde está lo contrario del futuro. Es ir allá donde está, pues, los vagos recuerdos de la niñez o del paraíso terrenal. Vivir lo que se ha vivido. Vida es aquella vida que parece subirnos al recuerdo. Y si esa vida que parece subirnos al recuerdo, esa vida que parece que sabe a vida, o que por lo menos sabe a guerra, si esa vida no nos basta para vencer el miedo de vivir, si esa vida no basta para hacernos romper con todas las fes una detrás de otra, aunque nunca se acabe de conseguirlo del todo, entonces nada podrá alimentarnos. No hay contra la fe en el cielo futuro, en la gloria eterna, no hay ningún remedio más que ese regusto, ese recuerdo vago de lo que pudo haber sido, o que a lo mejor ha sido vida. Eso también lo decía don Miguel de Unamuno, que Javier ha hecho muy bien en sacar a este propósito en uno de sus sonetos, donde habla con Dios y le dice: no es tu gloria eterna lo que quiero, es vivir otra vez lo que he vivido. Ese es mi cielo. Muy bien, pues yo creo que vamos con Laura Guess a tener que ir despidiendo, bueno, no sé si perdemos un par de llamadas. Podemos recibirlas. Sí, pues le vamos a pasar entonces una tras otra. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ya que habéis citado... Sí. ¿Se ha ido la voz? ¿Hola? Oye, ¿Sí? ahora soy yo. Bueno, se ha cambiado una de voz, pero a ver, luego pasará la otra voz, ¿no? Mira, todo lo que estaba ahora diciendo Enrique, eso de que continuamente nos están dando cosas para creer y nos van cambiando, ¿no? Eso también nos lleva al final a una fe, entonces acabamos creyendo, bueno, pues en la relatividad de todo, en la subjetividad y sobre todo en las limitaciones de nuestra propia percepción, ¿no? Y al fin y al cabo es ya una fe que nos sirve para siempre, para la muerte, para la vida, incluso para comprender la realidad y aceptar incluso las cosas irreales también, ¿no? Y se puede vivir con una fe como esa. Solamente era eso. Sí. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Y pasamos con la última voz por hoy. Hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, que ya que habéis citado a Unamuno, que desde luego es un especialista en la fe, sobre todo en la fe del carbonero,
conviene que no perdáis de vista ese hermoso soneto que se llama Razón y Fe, en el cual desde luego no contrapone la fe con la vida, no la deja la fe del lado de la muerte, sino que es una fe que está por encima de la muerte, es decir, por encima del campo de batalla, y que dice así, y conviene porque viene muy bien a todo ese discurso que ha soltado Agustín, en que indudablemente pone la fe del lado de la muerte. Dice así don Miguel de Unamuno en Razón y Fe: levanta de la fe el blanco estandarte sobre el polvo que cubre la batalla, mientras la ciencia parlotea y calla y oye sabiduría y obra el arte. Hay que vivir y fuerzas esforzarte a pelear contra la vil canalla que se anima al restalle de la tralla y hay que morir, exclama. Pon tu parte y la de Dios espera, que abomina del que cede. Tu ensangrentada huella por los mortales campos encamina hacia el fulgor de tu eternal estrella. Hay que ganar la vida que no fina, con razón, sin razón o contra ella. Bueno, y eso es todo. Buenos días. Muy bien, muchas gracias por este hermoso recitado. Y... Sí, ha estado muy bien que recordemos a Unamuno. Bueno, por supuesto, respecto a esto último, la cosa es bastante trivial, ¿no? Unamuno ahí emplea fe contra saber, mientras la ciencia dice tal. Es decir, que él quiere darle a la palabra fe, como intentó darle a la palabra Dios muchas veces él mismo, un significado contrario al que nos está impuesto. Fe ahí quiere decir, pues eso, simplemente aliento para la guerra. En el soneto quiere decir aliento para la guerra, aliento para la duda, y espero que a nadie confunda esto, ¿no? Aquí hemos tomado la fe como saber, que es otra cosa que queda condenada, y queda condenada curiosamente en el propio soneto, cuando la voz contra la que se lucha es esa voz que dice hay que morir. Eso lo dice muy claramente también el soneto. En cuanto a nuestra oyente anterior, volví a repetir un poco aquello de que si la creencia ella decía, en la relatividad, en la subjetividad, puede ser en definitiva una forma de fe y además más duradera y que valga para siempre. Así que tenemos que volver a repetir lo mismo, no desde luego creer en la subjetividad, eso querría decir creer en mí. Y hemos puesto eso como el último artículo de fe, el más resistente. Y si la relatividad se convierte en una teoría de la relatividad, pues por supuesto puede ser un objeto de fe que no sé si, por ejemplo, al propio Einstein le sirvió para mucho como artículo de fe y como sostén. Supongo que él, al menos en cuanto salía de la elaboración de su teoría, pues renunciaba también a ello y volvía a caer en la duda, en eso que caemos los mortales que tratamos de seguir viviendo. No hay creencia en la relatividad, no hay creencia en la subjetividad y desde luego no hay creencia en la duda. Eso son cosas que pasan como la vida. Creer en la vida es creer en la muerte y creer en la duda sería saber, ¿no? Se trata de ver si descreyendo a fuerza de descreer, a fuerza de renunciar a una y otra fe, pues a lo mejor algo de vida